Hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología les quisiera dar la bienvenida y agradecerles su asistencia a esta charla en formato digital que se enmarca en la quinta edición del ciclo Ciencia en Primera Persona, organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también le quisiera agradecer especialmente a Juan Diego Ania Castañón su participación en esta mañana de domingo con la interesantísima charla que nos ocupará hoy, así como a la delegada institucional, del CSIC en Madrid, Marina Villegas, coordinadora de este ciclo, con quien les dejo ya a continuación. Muchas gracias, Marina. Hola, Emilio. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias al museo por ofrecernos la oportunidad de realizar este ciclo Ciencia en Primera Persona y, por supuesto, muchas gracias a nuestro conferenciante de hoy, a Juan Diego Ania, a quien agradecemos su disponibilidad, como tú dices, en esta mañana de domingo. Y como el protagonista es él, pues yo voy a hacer una breve presentación y le vamos a dejar a él que nos cuente esta interesante charla sobre luz y comunicación. Pues Juan Diego es doctor en física teórica y es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Óptica Daza de Valdés en Madrid, del cual también es director. Su labor investigadora está principalmente relacionada con el estudio de las propiedades de la luz al propagarse por sistemas en un sistema confinado como las fibras ópticas y la aplicación de estas propiedades de la luz a campos como telecomunicación, sensores, desarrollo de nuevos tipos de láser, etc. Él es coautor de unas 200 publicaciones científicas y de varias patentes y también múltiples capítulos de libros y artículos de carácter divulgativo. Entre otros capítulos del libro, pues ha participado en un libro muy relacionado con este título con esta charla de hoy, que es el libro titulado La luz, de la colección de divulgación del CSIC. Y yo creo que con esto pasamos de nuevo a agradecer a Juan Diego su disponibilidad, al museo por organizar este ciclo y por mi parte nada más, le doy la palabra a Juan Diego. Muchas gracias. Buenos días, Juan Diego. Buenos días y muchas gracias por la presentación tan amable. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí y poder contaros un poquito acerca de la historia de la comunicación basada en la luz. Bueno, voy a empezar directamente dando las gracias también si me deja esto pasar bien, ahí está, dando las gracias también a los coautores de la exposición Universo de Luz que hicimos en su día, en el año 2015, para conmemorar el Año Internacional de la Luz, con el apoyo de la FECIC, desde el CSIC, y que se presentó en el MUNCIT, en sus dos sedes de por aquel entonces, quiero recordar. Y bueno, algunas de las fuentes gráficas que se van a ver hoy a lo largo de la charla están sacadas de esta exposición, que se puede descargar gratuitamente en formato PDF, con sus correspondientes audioguías y el correspondiente también material didáctico complementario en caso de que se quiera utilizar para reforzar estos contenidos en institutos o colegios. Esta foto, por ejemplo, es de un arcoíris primario y secundario sobre el embalse del Livno en República Checa. Es muy bonita. Es difícil normalmente sacar un arcoíris tan limpio y tan nítido como este. Bueno, antes de empezar a centrarme un poco en la historia de las comunicaciones, voy a hablar algo acerca de la luz. La luz es algo que damos muy por sentado, ¿no? Pero que llena realmente nuestras vidas. La luz es fundamental para todas las actividades que realizamos y en su día, pues para esta exposición se hizo una historieta muy divertida que tenía como protagonista una muchacha llamada Lucía, que ilustraba un poco pues todo el papel protagonista, ¿no?, que tiene la luz en nuestras vidas. Lucía, pues desde bien temprano por la mañana, pues ya estaba recurriendo a la iluminación artificial. Mientras desayunaba, pues mira su móvil, consulta las noticias y tal, que no solamente necesita la luz para verla, sino que todos esos sistemas de comunicación y esa información que obtiene de satélites meteorológicos y demás, también la está recibiendo a través de sistemas de comunicación basados en la luz. Se pone las gafas, se mira al espejo, en fin, pues utiliza el ascensor con su célula fotoeléctrica, se guía por los semáforos, utiliza soportes ópticos para la información.
Las verduras y hortalizas que consume pues están recolectadas en fincas que se controlan muchas veces con técnicas hiperespectrales, desde satélites, compra y los productos pues se registran con su código de barras, ¿no? Con un lector láser en el supermercado, ve arcoíris, ve películas en 3D, enciende la luz al llegar por la noche y de nuevo, pues cuando llega el momento de dormir, ¿no? Pues apaga la luz. Los niveles de melatonina de su organismo ya le dicen que es el momento de dormir, y es al apagar la luz cuando el cuerpo ya dice, bueno, es el momento de reposar y demás. Estos son solamente unos pequeños ejemplos del protagonismo infinito, ¿no? Que tiene la luz en nuestras vidas. Pero la luz es mucho más que la luz que vemos, ¿no? La luz, cuando hablamos de la luz desde el punto de vista científico, nos referimos no solo a la luz visible, que es una ventanita muy pequeña que son capaces de captar nuestros ojos, los otros animales son capaces de captar pues, otras zonas del espectro, sino que hablamos de todo el espectro electromagnético, ¿no? Que va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, y que cada uno de ellos pues, nos puede permitir obtener y transmitir información de forma diferente. Bueno, la luz además pues, es una fuente de energía que tendremos que, por el bien del planeta, pues aprender a dominar, ¿no? Aquí tenéis un fantástico, una fantástica panorámica de esta torre solar, ¿no? Que está en Sevilla, que es una granja solar, la cual pues, se concentra toda la luz aquí en la torre y se almacena ese calor en forma de, gracias a sales derretidas que permiten conservar la energía durante más tiempo. La luz y el dominio de la luz pues, nos permiten precisamente pues, corregir algunos de los defectos visuales que tenemos, ¿no? Como la miopía. Es un ejemplo clarísimo de cómo funcionan unas gafas enfocando pues, aquello que nuestros ojos estropeados, los de aquellos que tenemos gafas, ¿no? O defectuosos desde el principio, pues no nos permiten ver con claridad. Y la luz es nuestra ventana al universo. La luz, no solo la luz visible, que se correspondería a esta imagen que vemos aquí del universo profundo, del campo completo, sino la luz infrarroja y la luz de rayos X y las ondas de radio que nos permiten explorar el universo más lejano. Y es la combinación de todas esas, esa información que recibimos en las diferentes partes del espectro lo que nos permite ver, comprender e hipotetizar acerca del origen del universo y de cómo se comporta. Pero bueno, la luz es fundamental también hoy en día en el diagnóstico y en el tratamiento en medicina, ¿no? Desde ser capaz de decirnos qué va mal en distintas partes del cuerpo hasta ofrecernos soluciones directas para repararlo. Y en particular un protagonista de toda esta revolución médica e industrial de la luz pues es el láser, con el que contamos solamente desde los años 50. Pero que, bueno, que afecta, como veis ahí, a todas las facetas de la vida y de la sociedad. La cuestión es que hoy vamos a hablar de una faceta muy, muy, muy particular, que en cierto modo es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos diferencia más de otros animales, que es nuestra capacidad para comunicar y preservar la información y para transmitirla de generación en generación y a largas distancias, ¿no? La capacidad de comunicarnos. Y la luz ha jugado un papel muy, muy importante, la luz y la visión y la capacidad de transmitir información a través de los ojos o de medios basados en la luz, pues nos ha permitido evolucionar en gran medida como sociedad. Esta es una imagen extraída de Pexels, que es una web que tiene imágenes en abierto. Una imagen espacial, muy clásica, una vista de la Tierra desde el espacio, ¿no? La Tierra de noche. Es un montaje, pues no toda la Tierra está de noche al mismo tiempo, pero bueno, es un montaje que nos permite pues, identificar inmediatamente los principales nodos, ¿no? Aquí está Madrid, los principales nodos de acumulación de personas que están iluminados por la noche y que también se relaciona directamente con esta otra imagen, extraída de Telegeography, información principalmente extraída de Google,
que nos señala los principales nodos de comunicación por fibra óptica transoceánicos. No están incluidos los nodos terrestres, pero estos son los grandes cañones de información que transmiten información de un continente a otro o de un país a otro a través del mar. Como veremos, esta imagen se parece mucho ya a la de las primeras redes de telecomunicación a larga distancia del siglo XIX, basadas en telegrafía. Pero lo que es importante indicar es que, aunque la gente tenga la percepción muchas veces de que hoy en día nuestras comunicaciones son todas vía satélite y la información que nos llega a través del teléfono móvil pues viene de los satélites, lo cierto es que no es así. Los satélites nos permiten comunicarnos en determinadas zonas donde es muy difícil el acceso a repetidores, pero casi toda la información que nos llega y que se mueve hoy en día a través de la red global va por fibra óptica. Estamos hablando de más de un 97% del total. Esa información llega a torres repetidoras que luego se redistribuye pues, a través de movilidad sin necesidad de cables, pero que efectivamente el grueso y el cuello de botella sigue estando en los satélites. Todavía no son capaces, el grueso está en las fibras ópticas porque los satélites son un cuello de botella con las latencias, las capacidades y demás. No hay nada que pueda sustituir hoy en día a esta tecnología que tenemos, que es la que nos permite la sociedad de la información en la que vivimos inmersos. Pero bueno, hay instalados unos 2.000 millones de kilómetros de fibra óptica en el mundo, según Corning, que es el principal fabricante de cables de este tipo. Y para hacernos una idea de la magnitud de esta cantidad, pues nos daría para hacer 5.000 viajes de la Tierra a la Luna. O sea que estamos hablando de una distancia extraordinaria. No todas esas fibras están encendidas, muchas de esas fibras, bueno, encendidas quiero decir, no transmiten luz, están instaladas y no se usan, o están instaladas y se usaron durante mucho tiempo y digamos que ya han sido reemplazadas por sistemas más modernos, pero en general no se desentierran, ¿no? Pero para que uno se haga una idea del esfuerzo que ha supuesto pues, construir esta enorme red de comunicación, nos daría para 5.000 viajes para estirar la fibra y llegar a la Luna 5.000 veces. O si queréis, pues atar la Luna 2.500 veces a la Tierra, con un lazo de ida y vuelta. Bueno, y antes de todo esto, pues vamos a ir un poco al principio, ¿no? Pues antes de que hubiera sistemas de comunicación a distancia, pues bueno, los seres humanos ya teníamos nuestros métodos. Y a distancias cortas, pues uno podía comunicar un mensaje, pues como se ve muy bien aquí en esta imagen dibujada por mi compañero Pedro Corredera, ¿no? Pues tenemos un emisor, todos los componentes imprescindibles de un sistema de comunicación. Un emisor, un canal, un mensaje. En este caso, pues incluso hay una confirmación de recepción del mensaje, que es muy interesante. Y estos componentes, emisor, canal, receptor, mensaje, pues van a estar presentes en todos los sistemas de comunicación que vamos a ir mencionando a partir de ahora. Ya se cree que hay indicios de que incluso el hombre de Neandertal ya utilizaba sistemas de comunicación visual. En general, los sistemas de comunicación basados en la vista tenían ventajas sobre otros sistemas basados en el sonido, porque digamos que eran los que en condiciones óptimas de línea de visión y condiciones meteorológicas que permitieran pues, discernir a largas distancias, pues nos permitían comunicarnos ya a kilómetros. Y hay indicios de que el hombre de Neandertal utilizaba señales de humo. No hay evidencia indisputable, ¿no? Indiscutible, pero hay suficientes indicios para pensar que ya lo utilizaba. Sin embargo, la primera referencia literaria que tenemos al uso de señales de humo está en la propia Ilíada. Homero, en el siglo VIII a.C., pues mencionaba pues, en su relato de la guerra de Troya, ¿no? Pues cómo las señales de humo y las señales luminosas de hogueras se podían utilizar para comunicarse cuando había problemas. En realidad hay también evidencias arqueológicas de épocas muy cercanas a esas, y tenemos pues sistemas de balizas basados en torres
que tenían pues, un sistema de codificación de la señal muy similar al que utilizamos en los sistemas de comunicaciones modernos. On-off, pulsos con unos y ceros, en un sistema binario. Esto yo creo que está sacado de la película del Señor de los Anillos, pero los sistemas de balizas reales pues, eran utilizados desde el siglo pues, también 8 a.C. y hay evidencias de sistemas muy espectaculares como un sistema de 750 kilómetros en la propia muralla china, que también pues, permitía alertar enseguida de si se avistaban hordas enemigas y que el mensaje recorriese pues, la muralla en cuestión de horas, de un lado a otro. Y bueno, de hecho, pues basándonos no solo en hogueras, sino en percepción visual, pues hay evidencia escrita de lo que los primeros semáforos hidráulicos, que eran pues, torres que subían y bajaban con el agua, descritos por Eneas Tácticus en el siglo IV antes de Cristo. De la misma época pues, datan pues, los primeros heliógrafos que luego se llegaron a utilizar incluso en la Primera Guerra Mundial. Los heliógrafos pues, básicamente podían ser espejos bruñidos o cualquier tipo de sistema que permitiese reflejar la luz a larga distancia y hacer señales, pues variando el ángulo o la inclinación de la luz de manera que pudieras también indicar encendido, apagado, encendido, apagado. Y bueno, pues incluso en el Imperio Bizantino también había grandes ejemplos de comunicación a larga distancia utilizando balizas. Quizá el sistema más sofisticado de este tipo está presente en las frictorias, ¿no? del siglo II a.C. Están documentadas desde el siglo II a.C., pero hay restos arqueológicos anteriores, probablemente incluso hasta el siglo VI a.C., que utilizaba un sistema sorprendentemente ya evolucionado, ¿no? Matricial, para codificar el alfabeto al completo. De tal manera que tenías 2 hileras de antorchas, de 5 antorchas. Entonces, pues si tenías en la primera pues 2 antorchas encendidas y en la segunda 3 antorchas encendidas, eso te permitía identificar en la matriz pues que estabas enviando la letra mu, ¿no? Pues 2 y luego bajabas 3 y esta es la letra mu y esa era la que se estaba enviando en ese momento. Además, este sistema tenía una ventaja muy considerable con respecto a sistemas de mensajería normales. Aparte de ser mucho más rápida, tenía inmediatamente acuse de recibo, al contrario que el envío de un mensajero o el envío de una paloma o un ave que transportase el mensaje, que podía perderse y uno no era consciente de si el mensaje había sido recibido o no, particularmente en situaciones de guerra, pues hasta que era demasiado tarde. El sistema, digamos, principal de comunicación continuaron siendo las balizas, o continuó siendo el de las balizas durante más de 1000 años. Y de hecho, pues eso, como comentaba, pues el Imperio Bizantino pues tenía también una red de unos 720 kilómetros o así, que conectaba pues la frontera del califato abasí con el faro de Constantinopla. De tal manera que uno podía de nuevo pues enviar señales más o menos complejas, despacito. La alarma era instantánea, un mensaje un poco más complejo como los que se podían enviar en las frictorias, pues a lo mejor salían a una palabra por minuto. Aún así era una mejora considerable. Los medios de comunicación ópticos pues permanecieron prácticamente sin ningún cambio hasta mediados del siglo XVII. Ahí pues Robert Hooke en 1684 presentó a la Royal Society británica una idea basada en semáforos hidráulicos similares a los griegos, pero mucho más complejos, que nunca se llamaron semáforos de Hooke, excepto en Inglaterra, porque les pareció una idea teórica muy bonita, pero fue Chappe y Napoleón el que lo utilizó, los que lo utilizaron, no Chappe el que diseñó el sistema que finalmente terminó por utilizarse, y Napoleón el que lo puso en práctica para conectar a su ejército mientras conquistaba Europa. Los semáforos de Chappe pues, codificaban la información según este código, que estaba optimizado para poder ser visto a larga distancia y detectado por el ojo con ese tipo de ángulos e inclinaciones. Codificaba todas las letras del alfabeto y los números del 1 al 10, de tal manera que se podían mandar mensajes muy rápidos y con operadores entrenados como estaban, podían mandarlos también
con una cierta densidad de información. Podían ser capaces de descubrir las palabras muy rápido y transmitirlas inmediatamente al siguiente semáforo. Y estos ya cubrían con 556 estaciones 4.800 kilómetros, de tal manera que podía llegar la información desde el norte de Europa hasta España en cuestión de horas. Eso, en parte, pues era una de las fortalezas también del ejército napoleónico. Todavía queda alguna de esas estaciones por España que se pueden ver, se pueden visitar. Yo creo que hay una en la sierra. Bueno, la cuestión es que la revolución de las comunicaciones ópticas se topó con un enemigo fundamental en la forma de un avance que las dejó a todas obsoletas, ¿no? Eso fue en el siglo XVIII, que fue el siglo XIX, perdón. Final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empezaron a crearse los antecesores y finalmente el propio telégrafo. Y el telégrafo pues revolucionó las comunicaciones completamente y permitió incluso comunicaciones tras gran esfuerzo en el tendido de cables y demás entre continentes. Y de hecho es muy interesante comprobar pues, que esta primera red, como os comentaba antes, ¿no? Esta primera red de comunicación transcontinental pues seguía prácticamente el mismo camino que sigue ahora la red de comunicaciones de fibra óptica. No es casual, y el motivo es doble. Uno histórico, porque una vez que las rutas estaban trazadas y que ya había balizas y demás, pues era sencillo utilizar las mismas vías. Y otra, pues práctica, que es que se habían utilizado las vías que eran más prácticas para mantener, o más fáciles de mantener en cuanto a los potenciales daños que pudieran sufrir las líneas de comunicación y los cables. Bueno, pues con la invención del telégrafo en el siglo XIX, digamos que se estanca temporalmente pues el avance en los medios de comunicación basados en la luz. Pero, no obstante, no llegan a estancarse los avances, digamos, que potencialmente acabarían dando lugar a los sistemas que tenemos hoy en día. Después del telégrafo, pues llegó el teléfono. Y el teléfono, pues de nuevo supuso una enorme revolución. Pero al mismo tiempo que teníamos el teléfono, prácticamente en la misma época, Alexander Graham Bell y Tainter, su compañero, pues diseñaron algo que prácticamente está olvidado. Y que el propio Bell definía como su invención más importante. Y por la que quería ser recordado, ¿no? cuando muriese. Y fue el fotófono. El fotófono era un sistema de transmisión de sonidos sin cables basado en la luz, en la cual pues, un espejo recibía las vibraciones, se movía por las vibraciones provocadas al hablar, por la voz humana, y enviaba pues, la luz a larga distancia a través del aire, hasta incluso cientos de metros. Y esta luz pues, se recibía en una de las primeras células fotoeléctricas, unas células de selenio, que lo convertían en impulsos eléctricos que podían ser interpretados en un teléfono normal. Este sistema, que estamos hablando del siglo XIX, pues causó gran sensación momentáneamente, casi como una novedad pues, circense, ¿no? un avance maravilloso de la tecnología, pero enseguida quedó obsoleto por las grandes capacidades también del teléfono y por las dificultades que suponía pues, mantener las líneas de comunicación funcionales en cualquier condición atmosférica, en las grandes ciudades donde había otro tipo de interferencias y demás. No obstante, ese trabajo inicial en las células fotoeléctricas de selenio luego acabó siendo fundamental pues, para el desarrollo de multitud de dispositivos, incluidos los sistemas de comunicaciones modernos. O sea, son la misma base que hoy en día, pues, por ejemplo, regula las células fotoeléctricas de los ascensores, ¿no? La cuestión es que la luz siguió siendo un tema de estudio muy interesante para todos. Y en 1840, Jacques Babinet, un especialista en óptica francés, y Daniel Colladon, un catedrático en la Universidad de Ginebra, desarrollaron de forma conjunta, de forma simultánea, pero no conjunta, un sistema, o estudiaron un fenómeno, y lo demostraron, que posteriormente sería el que abriría las puertas a las comunicaciones por fibra óptica, ¿no? Que conocemos hoy en día. Y ese es el guiado de la luz a través de un medio.
perdonad, que está por aquí, perdonad que he cambiado un poco el orden de la presentación. La idea es que Colladon lo hizo primero en tubos, en chorros de agua, aunque luego esto se conoce como el experimento de Tyndall, porque devolviéndoles la jugada que habíamos visto con los semáforos, quien lo popularizó en realidad fue John Tyndall ante la Royal Society británica, pero después de habérselo visto a Colladon. Y Babinet también lo hizo en tubos de vidrio, ¿no? Y demostraron un principio sobre el que volveré luego, que es el de reflexión total interna, que es el que permite el guiado de la luz por una guía como esta. En medio de todo eso, pues la sociedad continuó avanzando y la capacidad de transmitir información también, ¿no? El telégrafo pues enviaba 1 bit por segundo, a lo mejor, con un operario un poco torpe, a 50 kilómetros de distancia. El teléfono ya enviaba kilobits por segundo, ¿no? El cable coaxial, ya desarrollado en los 70, pues llegaría a los cientos de megas por segundo. Las distancias, como veis, también se van reduciendo para capacidades tan altas. No es lo mismo enviar información a 50 kilómetros que a 10, que a 2. Hacen falta repetidores, hacen falta estaciones, porque la señal con la distancia se degrada, ¿no? Eso es inevitable. Se probaron, mientras tanto, porque digamos que el potencial de la luz como transmisor de información en ningún momento se ignoró, pero bueno, se probaron sin mucho éxito pues, sistemas de lentes para transmitir la luz, intentando luchar contra esa degradación atmosférica, ¿no? Pues que pese a todo pues, presentaban todo tipo de problemas de alineamiento y necesitaban curvaturas muy precisas. Se probaron guías de microondas pues, similares a los sistemas de guiado que luego se utilizarían en la luz, y de hecho pues estas funcionaron bastante bien porque tenían grandes capacidades de transmisión, pero a distancias cortas. Y se probaron pues tubos ópticos aprovechando esa cualidad de reflexión interna que voy a mencionar ahora, ¿no? Hasta que llegamos a la fibra óptica, que os contaré dentro de un momentito. Aquí he tenido un pequeño descontrol en el orden de las transparencias. Bueno, como os comentaba, Colladon y Babinet pues, fueron grandes revolucionarios en el avance de la comprensión de cómo se podía confinar a la luz para utilizarla como medio de transmisión. Y ellos pues, utilizaron pues, una propiedad muy conocida en el mundo de la óptica, que es la ley de Snell, y es la existencia de un ángulo crítico, que básicamente lo que nos dice es que cuando la luz pasa de un medio a otro, en el cual se transmite a una diferente velocidad, pues existe un ángulo a partir del cual pues cualquier reflexión que se produzca es prácticamente total. Digamos que el medio o el cambio, la zona en la que se cambia de un medio a otro se vuelve opaca para la luz. Eso no es del todo cierto, y en las propias figuras que os enseñé antes, pues estamos viendo la luz. Podéis decir, no, estoy viendo cómo se propaga, ¿no? Pero si es que si estás viendo cómo se propaga es porque se está saliendo, si no tú no verías nada, ¿no? Entonces, si vemos algo de luz en el lateral del chorro de agua, o algo de luz, o vemos los haces de luz moviéndose por el tubo de vidrio, es porque algo de la luz sale. Pero en general es un guiado muy, muy eficiente, y como veis la mayor parte de la luz sale por el final de la fibra, ¿no? del tubo. Bueno, esta propiedad fue explotada o explorada por un estudiante de cirugía alemán, llamado Heinrich Lamm, en los años 20 y 30, que mientras estudiaba todavía medicina desarrolló el primer gastroscopio basado en este tipo de tecnología, y se dio cuenta de que se podía utilizar pues, los tubos de por aquel entonces, las primeras fibras ópticas, que no eran tubos, eran fibras que hasta ese momento solamente habíamos estado utilizando en la industria textil y para reforzar tejidos y en diferentes usos industriales que no tenían que ver con la transmisión de la luz. Se dio cuenta de que podía utilizarlas para iluminar y para también recibir o extraer imágenes médicas en gastroscopias. Diseñó ese primer gastroscopio, ese sistema, y lamentablemente vio completamente truncada su carrera por la Segunda Guerra Mundial. En los años 30, bueno, incluso antes, en los años 30, con el ascenso al poder del partido nazi en Alemania, y siendo él judío, pues se vio obligado a exiliarse a Estados Unidos,
donde para ganarse la vida tuvo que dejar la investigación y la ciencia, y entonces pues ahí se acabó su investigación en este tema, pero bueno, luego fue retomada por otros. Hasta ese periodo, el único intento medianamente exitoso de utilizar el guiado de la luz a través de tubos de vidrio o de haces o de chorros de agua, pues había sido un esfuerzo de William Wheeler, un industrial norteamericano, de presentar un método de iluminación de ciudades que quedó enseguida desbancado por la luz de gas, y las muy famosas fuentes musicales que se utilizaban para celebrar pues, eventos con música clásica sincronizadas con la música pues, por toda Europa, ¿no? Para celebrar coronaciones y que hay incluso conciertos escritos específicamente pensando en fuegos artificiales y lo que llamaban juegos de agua, que utilizaban no solo chorros de agua, sino muchas veces luces que se dirigían a través de esos chorros. Pero su uso, digamos, para beneficiar a la sociedad más allá del entretenimiento, pues estuvo desaparecido hasta que Heinrich Lamp pues, se dio cuenta del potencial que tenía esto. Abraham Van Heel y Brian O'Brien, que dirigían a principios del siglo XX pues, la International Commission for Optics y la Optical Society of America, eran conscientes del enorme potencial que tenía la fibra óptica, sobre todo después del trabajo de Hansen y otros pioneros, y fueron los que junto con Holger Meller Hansen, pues, que era un investigador independiente y un espíritu libre, un joven inventor danés, pues los que decidieron o propusieron por primera vez el uso de las fibras ópticas con salto de índice, que son muy similares a las que utilizamos ahora, ¿no? Y esas son las que veíamos aquí antes en este dibujo. Las fibras ópticas de hoy en día pues tienen este tipo de estructura, que es muy interesante porque lo que se dieron cuenta es que podían reducir en gran medida las pérdidas de luz y permitir que las fibras enviasen la luz más lejos si en lugar de utilizar el salto de velocidad, el cambio de velocidad entre la propia fibra y el aire, introducían un trozo de vidrio recubriendo el núcleo, de tal manera que podían controlar exactamente la diferencia de velocidad de la luz entre el núcleo y esa cubierta, ¿no? Y permitían además pues, confinar la luz más eficientemente, que tuviera muchas menos pérdidas. Y bueno, se probaron diferentes diseños y se investigaron diferentes diseños que fueron muy interesantes. Entonces había un medio, como la fibra, que permitía transmitir información de forma muy, muy eficaz, pero lo que no había era una forma de codificar la información y enviarla a través de la fibra. Y la fibra en sí todavía estaba muy, muy limitada, pero eso en realidad no se vería hasta que llegó esa fuente ideal para transmitir información, ¿no? Para enviar información. Para poder utilizar o explotar las propiedades de la fibra para enviar información, necesitábamos algo que pudiese codificar la información muy rápidamente, que nos diese una luz con propiedades muy específicas, de coherencia, de pureza, ¿no? de la luz. Y eso llegó en los años 50, llegó en 1960, pero empezó en los años 50 con el Maser, y en 1960 ya pues con la invención específica del láser de rubí, ¿no? Y sin embargo, pues el láser, a pesar de todo lo que hemos visto, que ha revolucionado nuestra sociedad en todos los aspectos, ¿no? Desde la industria hasta la medicina, pues inicialmente se recibió con cierta frialdad, y de hecho la primera vez que se reportó, pues se criticó como diciendo, bueno, esto no es muy novedoso, el máser ya existe, el máser opera igual que el láser, es una emisión estimulada de radiación, pero en las microondas, ¿no? Que como veíamos era otra parte del espectro. Y decían, bueno, pues esto no es muy novedoso desde el punto de vista teórico, y aunque es muy bonito, pues no deja de ser una magnífica solución en busca de un problema que no existe, ¿no? Se rechazó inicialmente el artículo, acabó publicándolo otra revista, pero en el momento en que el láser pues, se regaló, digamos, al mundo, ¿no? En el momento que el resto de los investigadores y de los potenciales explotadores industriales pues, se dieron cuenta del potencial que tenía el láser,
pues sus aplicaciones empezaron a crecer de forma exponencial. Y la primera de ellas, la primera cosa que se les ocurrió, por supuesto, a quienes habían estado investigando en sistemas potenciales de comunicaciones por fibra óptica, fue transmitir información, ¿no? La fibra, no obstante, pues tenía un pequeño problema. La fibra, antes de los años 70, pues tenía poca transparencia, perdía pues la mayor parte de estamos hablando de fibra, de pérdidas a lo mejor de 100 decibelios, bueno, perdía en cuestión de metros, pues la práctica totalidad de la luz que se introducía en ella. Y al mismo tiempo, pues permitía, por su geometría, que diferentes modos transversales, eléctricos y magnéticos, bueno, básicamente que la luz pudiese distribuirse en el interior de la fibra de formas ligeramente diferentes. Y cada uno de ellos viajaba, o si queremos hacernos una idea visual, rebotaba en distintos puntos de la fibra, con lo cual tenía caminos ópticos diferentes y se guiaban a velocidades ligeramente diferentes. Si lo que queremos es enviar pulsitos muy cortos, encendidos y apagados muy cortos, para poder, digamos, apelotonar muchos, ¿no?, juntos y enviar información muy deprisa. Es decir, bueno, queremos mandar, igual que ocurría antes con las balizas, pero ahora en lugar de mandar un encendido y un apagado cada media hora, lo que queremos es enviar pues 100.000 encendidos y apagados en un segundo, ¿no?, por ejemplo. Pues para poder hacer eso y realmente superar las capacidades que estaban teniendo pues los teléfonos y demás, necesitamos que esos pulsos no cambien mucho al propagarse. Y para eso teníamos que permitir conseguir que todo el pulso se propagase más o menos a la misma velocidad. Y había que eliminar esos modos adicionales. Bueno, AT&T, Bell, ¿no?, Bell Labs, en los años 70, pues se tenía, en este caso en el Reino Unido, a un responsable polaco, Antoni Karbowik, que inició una serie de investigaciones a ese respecto, y luego pues recibió una oferta muy interesante para ser catedrático en Australia y dejó el trabajo pues con una serie de guías de estaría muy bien que se viese si esto se podría hacer y tal, a dos estudiantes, dos que habían sido sus estudiantes, que eran trabajadores en AT&T, que fueron Charles Kao y George Hockham. Y Charles Kao y George Hockham se tomaron la tarea muy, muy en serio y en cuestión de una década o antes, pues estudiaron de forma tanto experimental en el caso de Kao como teórica en el caso de Hockham, cuáles eran los mecanismos que estaban limitando esa capacidad de la fibra. Y llegaron a predecir en un artículo que luego se hizo muy famoso cuando ganaron el Nobel, o cuando lo ganó Kao porque Hockham ya había muerto, pues llegaron a predecir que serían capaces de reducir las pérdidas de las fibras ópticas hasta aproximadamente pues que solo se perdiese o que se preservase una milésima parte de la radiación tras haber transmitido incluso 1 kilómetro de distancia. Esas previsiones se quedaron muy, muy, muy cortas, porque de hecho hoy en día en las fibras ópticas modernas pues se pierde menos de un 5% de la luz en cada kilómetro que se transmite. Y eso permite hacer sistemas de comunicaciones a muy, muy larga distancia. Hockham y Kao, por tanto, fueron capaces de reducir las pérdidas de la fibra hasta lo que tenemos ahora mismo, que el infrarrojo pues es aproximadamente un 5% por cada kilómetro. Permitieron el desarrollo de las fibras que conocemos ahora, con capacidades de transmisión de hasta 100 o más gigabits por segundo por canal. Estamos hablando en canales, queremos decir, pues en cada ventanita que queramos hacer, cada color, digamos, de ese espectro electromagnético, principalmente en el infrarrojo, que es donde las fibras operan mejor, ¿no? Y las fibras pues han dado lugar, pues eso, a un medio de transmisión de tamaño pequeño, poco peso, puede ser muy compacto, con un material de bajo coste, que es la arena de playa, disponible, al menos hasta que acabemos con toda. Con la posibilidad, pues como decía, de enviar varios canales de comunicación que no interfieren mucho entre sí al mismo tiempo, inmune a las interferencias electromagnéticas,
y en general mucho más seguras que los cables eléctricos frente a intrusos, ¿no? Porque uno no puede cortar una fibra y esperar o empalmar una fibra y esperar que no se note en el otro lado. En el momento que cortas la fibra, pues ya sabes que alguien te ha hackeado el sistema. Los sistemas de comunicación por fibra modernos, pues incluye un transmisor que puede ser, pues aquí Pablito delante del ordenador, que teclea una señal que el ordenador envía en forma de señal eléctrica a un transductor que la convierte en una señal óptica. Esa se propaga a lo mejor a 50 kilómetros hasta que se encuentra con un amplificador óptico que la refuerza para compensar esas pérdidas mínimas que ha sufrido. Y así pues se va propagando a través de la red óptica en distintos tramos de fibra hasta llegar a un receptor que de nuevo convierte esa señal óptica en una señal eléctrica basado en un sistema pues parecido a esas células de selenio que investigaba Graham Bell, y esa señal pues se interpreta en el ordenador, ¿no? Bueno, ahora mismo esta charla que estamos viendo pues está siguiendo ese camino exactamente desde mi casa hasta los hogares de quienes sea que están observando esta presentación. Pero ahora llega la parte que asusta un poco. Como decía al principio de la charla, hoy en día no tenemos nada más o nada mejor que la fibra óptica para transmitir. La fibra óptica ha permitido una revolución extraordinaria, ha permitido un incremento, como veremos luego, exponencial en la capacidad de comunicación en los sistemas, en la red global, que nos permite ahora, pues desde hacer streaming en Netflix hasta tener este tipo de charlas, tener clases durante el confinamiento y bueno, consultar con nuestros médicos si nos pasa algo, hacer operaciones a distancia, en fin. Pero esto pues parece que no tiene límite, y cada año pues estamos pidiendo más y más, ¿no? Cada año más gente está conectada, cada año pues la resolución de las y la nitidez con la que nos llegan las transmisiones pues es mejor. Ahora mismo pues ya se hace streaming en 4K y todo esto va a través de un medio. Y la transmisión a través de la fibra, aquí esta figura, no quiero que nadie se asuste mucho con las ecuaciones, no les hagáis caso, eso es solamente para ilustrar un poquito. Estas son las pérdidas que la fibra óptica tiene, a mayor número aquí, pues a más alta que esté esta línea, pues mayores son las pérdidas, ¿no? Estas son las pérdidas que sufre una fibra óptica cuando se transmite, la luz, ¿no? Las pérdidas que sufre la luz al transmitirse por una fibra óptica, perdón, dependiendo de la longitud de onda a la que lo transmitamos, una fibra óptica estándar, debida a distintas las absorciones que se tienen pues, por las moléculas que componen la fibra. La cuestión es que, o a los distintos fenómenos dispersivos, ¿no? que tenemos en ella. La cuestión es que, bueno, la zona más interesante para transmitir es esta, donde tenemos las pérdidas menores. Entonces tenemos toda esta ventanita en la cual podemos enviar distintos canales, cada uno de ellos con información. Además, pues tenemos eso que mencionábamos antes, ¿no? Que hay distintas componentes de la fibra que se transmiten a distintas velocidades. Eso limita lo cortos que pueden ser los pulsos que enviamos y la capacidad con la cual la rapidez, ¿no? con la cual podemos enviar esa información. Ahora ya no tenemos un montón de modos en las fibras, porque el trabajo de Hoka Mikao permitió comprobar que reduciendo mucho el núcleo y controlando las condiciones de la cubierta y demás, se podía reducir todo a un único modo. Pero lo que sí existe es que diferentes colores se transmiten a distintas velocidades, ligeramente distintas. Pero eso es el mismo efecto que Newton observó pues, al descomponer la luz en un prisma, y el mismo efecto también que en cierto modo pues, tenemos cuando vemos el arco iris, ¿no? No toda la luz, no todos los colores de la luz se propagan a la misma velocidad. Y luego tenemos además otra propiedad que se llama pues, la no linealidad, que hace que la guía de onda, la fibra, responda de forma diferente a la luz de intensidad alta que a la luz de intensidad baja. Entonces, todos estos efectos que son inevitables y que están presentes en la mejor guía que existe hasta el momento, que es la guía de fibra óptica, pues hace que, aunque sea un medio casi ideal, no sea un medio absolutamente ideal, no es perfecto. Entonces, ¿existe alguna limitación a cuánta información, a qué capacidad de información podemos transmitir por la fibra? Si seguimos demandando más y más capacidad de información, ¿vamos a poder seguir aumentando?
Pues el estudio de los límites de capacidad de un sistema de comunicación, pues el más importante de la historia lo realizó pues, Claude Shannon en 1948. Y publicó un trabajo teórico muy interesante, se titula Una teoría matemática de la comunicación, el cual calculaba el límite de capacidad para cualquier sistema, cualquier canal de comunicación, el cual hubiera ruido que se fuese añadiendo, y la capacidad máxima que se podía alcanzar con un error arbitrariamente bajo. Y llegó a la conclusión, llegó a esta fórmula, que tampoco hay que saberse, por supuesto, no voy a preguntar nada a ello al final, así que no hace falta que nadie se la aprenda, pero es una fórmula que básicamente lo que nos dice es que esto es la relación señal-ruido, ¿no? Que queremos que sea lo más alta posible. Lo que nos dice es que si aumentamos la relación señal-ruido, si la señal es mucho más potente que el ruido, no existe un límite a esa capacidad. Entonces, siempre y cuando fuéramos capaces de incrementar la intensidad de la luz que enviamos a través del medio, deberíamos poder indefinidamente, o la intensidad de la señal, deberíamos poder indefinidamente pues, incrementar la capacidad. Pero como había mencionado antes, la fibra tiene un pequeño efecto, que es eso que llamamos la no linealidad, y Shannon, cuando hizo su teoría de la comunicación, no estaba pensando en fibras, estaba pensando en lo que se conoce habitualmente como medios de transmisión lineales. Entonces, cuando tenemos una fibra hay que corregir esa ecuación relativamente sencilla con un logaritmo que tiene aquí Shannon y se transforma en esto, que es un poco más feo. Es un poco más feo, pero tampoco es muy difícil de entender. Esto lo que nos está diciendo es que conforme incrementamos la intensidad de la señal, pues resulta que llega un momento en el que en lugar de hacer esto, que sería lo que ocurriría en un sistema ideal como el que describía Shannon, llega un momento en el que dependiendo de cómo reaccione o cuánto reaccione esa fibra a la intensidad de la luz, la capacidad empieza a decaer en lugar de aumentar. Entonces existe una capacidad máxima que depende de las propiedades de la fibra. Y la mala noticia es que estamos en ella, estamos prácticamente llegando a ese límite, ¿no? Entonces, pues bueno, es un desafío muy, muy interesante para todos los que investigamos en este campo. Aquí se puede ver un poco cómo ha ido incrementando la capacidad en bits por segundo de comunicación de todos los sistemas desde los años 70 hasta 2020, que como vemos, pues prácticamente se multiplica por 10 cada 4 años, hasta llegar al año 2002, 2003, momento a partir del cual empieza a aplanarse considerablemente la curva. Vosotros diréis, no, pero la capacidad que nosotros estamos pidiendo ha seguido aumentando de manera exponencial, y eso es cierto. Ha seguido aumentando porque lo que estamos haciendo es poner más fibras, ¿no? Pero eso tiene un coste también energético. Quiere decir que necesitamos pues, enviar más señales, que hay que consumir también pues más fibra, más arena, hay que hacer más obras que son más caras, hay que hacer una mayor inversión en infraestructuras, pero sobre todo, que hay un muchísimo mayor consumo de electricidad, porque tenemos que además decodificar y codificar multitud de canales al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de encontrar sistemas más eficientes para codificar la información que los unos y ceros que utilizábamos hasta el momento, pero que esos sistemas también tienen que decodificarse con ordenadores y en tiempo real. Y entonces, pues este es un desafío muy, muy interesante, porque se considera que la mayor parte del consumo energético, por ejemplo, de una nación como Estados Unidos, para el año 2040, la mayor parte o incluso más de 2/3 del consumo energético total, si continuamos la actual tendencia, pues estaría destinado al sistema, a la red de telecomunicación. Y claro, eso es insostenible. Entonces, uno de los desafíos que tenemos que encontrar, pues los que trabajamos en las respuestas o de los desafíos que tenemos que enfrentar los que trabajamos en estos temas, pues es buscar soluciones más eficientes energéticamente si queremos permitir que este tipo de revolución de las comunicaciones continúe. Y bueno, es un
es un tema pues, de trabajo bastante interesante. A lo mejor lo más sencillo es decir, bueno, tenemos suficiente, ¿no? Pero sabemos que esa solución nunca ha funcionado con el espíritu humano, así que bueno, es un tema que inevitablemente va a condicionar el debate político en años venideros, y va a ser una de las prioridades que habrá que atender desde gobiernos y desde centros de investigación. Y nada, pues con esta imagen que ya puse antes, ¿no? de los principales nodos de comunicación, quiero despedir la charla, no despedirme de ustedes, y quedo pues a disposición de todos pues, para responder a las preguntas de la mejor manera que pueda. Muchísimas gracias por su atención, espero no haber aburrido mucho a la audiencia, y nada, pues Muy bien. micro abierto. Muy bien, Juan Diego, fenomenal. Bueno, a mí me ha parecido fascinante porque la unión historia, ciencia, tecnología siempre nos llama la atención, ¿no? Y me ha encantado la imagen de la comunicación prehistórica. No les hacía falta mucho más, me temo. Bueno, hay alguna pregunta que yo quiero hacerte, y la primera está muy relacionada con esto último que decías, ¿no? Que estamos llegando, bueno, están todas relacionadas un poco con esto de que estamos llegando al límite, ¿no? No hay otra cosa que no sea fibra óptica, otro sistema, ¿no? O sea, se estaba hablando de los semáforos, de las luces, pero no hay ahora mismo, no se vislumbra ningún otro sistema que no tenga nada que ver con la fibra óptica. No se vislumbra ningún sistema que tenga que ver con la fibra óptica, lo que se vislumbran son soluciones basadas en fibras ópticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues se habla de utilizar fibras ópticas con múltiples núcleos, que en una única fibra pues, nos permitan pues, multiplicar por el número de núcleos el número total de canales, ¿no? Pues una única fibra, por ejemplo, con 7 núcleos, pues podría multiplicar por 7 la capacidad individual de las fibras. Eso no soluciona todos los problemas, no soluciona, por ejemplo, los problemas de coste energético, ni la inversión enorme que requeriría el sustituir las fibras actuales por fibras como esa. Hay otros sistemas que abogan por utilizar las fibras que tenemos actualmente, pero mejorar muchísimo los sistemas de codificación y decodificación, e incluso utilizar fibras que sean, o utilizar métodos que permitan compensar de forma digital o física esos efectos no lineales que tienen las fibras. Y están dando soluciones pues, en las que se ha visto que se puede superar ya ese límite no lineal de Shannon, ¿no? Y son resultados bastante prometedores, algunos basados en sistemas que hemos desarrollado incluso aquí en el GESIC. Hay también soluciones pues, que se basan en directamente pues tender muchas más fibras, y ahí lo que nos dicen los operadores, los grandes operadores de telecomunicación, es que el problema es más bien, ellos no les preocupa tanto el tender más fibras, una vez que ya tienen hecha la zanja o el sistema, como encontrar las formas de alimentar eficientemente todos los amplificadores que tienen que poner por el camino, ¿no? En fin, hay diferentes vías que se están estudiando, no me cabe duda de que la cosa, por supuesto, pues el escollo se salvará probablemente con un avance más lento del que teníamos hasta ahora. Iremos poco a poco encontrando una nueva asíntota, un nuevo límite al que aproximarnos, hasta que llegue una tecnología que sea realmente disruptiva, como lo fue en su día la fibra óptica o el telégrafo. Muy bien, pues bueno, hay varios comentarios de que ha sido muy interesante la ponencia y muy entendible, o sea que fenomenal. Y don Lucero pregunta dice, gracias por la ponencia, desde la prehistoria hasta el siglo pasado la evolución ha sido gradual y paulatina. En el último medio siglo hubo una aceleración en esta evolución. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué explicación se le puede dar? Bueno, yo creo que es una aceleración que hemos visto en todos los campos de la tecnología, ¿no? Yo creo que el siglo XX en general ha sido un siglo de un avance rapidísimo, y en parte los avances han venido precisamente realimentados por la propia capacidad de comunicación y el hecho de que vivimos en una sociedad interconectada en la cual pues, el conocimiento puede fluir rápidamente entre unos y otros. Los científicos y los ingenieros y la gente que trabaja en precisamente maximizar el impacto y alcance de estos
de estos avances tecnológicos está permanentemente pues, construyendo sobre lo que otros hicieron. Es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es cierto que en algunas áreas de la ciencia pues, se producen avances extraordinarios que duran un poco de tiempo y luego se estancan, ¿no? Pues se puede hablar, por ejemplo, de los enormes avances que se hicieron en física teórica pues, a principios del siglo, con la física cuántica o la relatividad, que no han parado de avanzar, pero que han dado lugar posteriormente a avances espectaculares, pero quizá no saltos tan evidentes. Y luego hay avances como en temas tecnológicos que son constantes y que además unos aceleran a los otros. Yo creo que el conocimiento humano va a seguir creciendo de forma exponencial. Sus aplicaciones pues, irán un poquito a trompicones, pero no cabe duda de que todo el progreso industrial del siglo XX, todos los sucesos traumáticos del siglo XX, incluidas desgraciadamente pues, las varias guerras mundiales y demás, pues acabaron dando un impulso tecnológico a todo, del cual pues, ahora mismo pues, nos beneficiamos. Y qué responsabilidad nuestra pues, encontrar la forma de continuar pues, este impulso y este avance sin perder nunca de vista pues, los temas éticos que deben preocuparnos, ¿no? El asegurarnos de que todos estos avances continúan al ritmo que la sociedad demanda, pero siempre asegurándonos de que se utilizan de forma adecuada y ética. Sí, yo creo que es muy importante esto último que has dicho, Juan Diego, respecto a que no podemos olvidarnos del conocimiento, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué se invierte dinero aquí? Bueno, lo que demuestra toda la evolución histórica de la ciencia es que sí, que primero hay que tener conocimiento, aunque no se sepa cuándo se va a aplicar, porque al final, de una manera o de otra, se aplicará y será útil para la sociedad. Es absolutamente de acuerdo. Vamos, yo creo que hay una discusión que yo diría que es un poco falaz entre ciencia fundamental y ciencia aplicada, ¿no? Sí. Las dos son dos patas de lo mismo y son absolutamente necesarias. Eso es, yo sé, alguien decía por ahí que no hay ciencia fundamental y ciencia aplicada, sino solo buena o mala ciencia. Exacto. Y eso es lo que tenemos que tener. Muy bien, tenemos otra pregunta, espera que la recupero. Aquí, de Roberto Rodríguez Álvaro, que pregunta ¿qué proporción del consumo energético de un país como España o similar se debe actualmente a la red de telecomunicaciones? Pues no me atrevería no tengo el dato delante, así que no me atrevería a dar una respuesta, pero probablemente ahora mismo por debajo de un 10%. Eso no quiere decir que el incremento no sea rapidísimo. Vamos, los datos que yo tenía de Reino Unido y de Estados Unidos de hace unos pocos años estaban en ese orden, 10, 15, quizá en Estados Unidos cerca del 20, que es muchísimo, pero el problema es el crecimiento exponencial y sobre todo el que para acomodar la demanda que tenemos hoy en día ya no existen métodos que no tiren del incremento del consumo energético. Ya no sirve el decir vamos a mejorar nuestros sistemas de codificación, ya con eso no basta, hace falta incrementar pues el consumo energético. Y entonces, pues potencialmente es un problema. Muy bien, pues alguna pregunta más te voy a hacer. Una es esta es más curiosidad de los químicos, de qué material están hechos los transductores ópticos, óptico-eléctricos o electro-ópticos. Pues luego, sí, sí, vale. Sí, dale. Y luego sabemos que Filomena ha estado, nuestra querida tormenta de nieve que todavía nos tiene encerrados, sí. Ha afectado a las comunicaciones porque parece que el frío y el calor afectan a las condiciones de la fibra. ¿Es así? ¿O la fibra nos afecta y son los transductores? ¿Qué influencia tiene? Son más bien los transductores. A ver, la fibra es sensible a cosas como la humedad y principalmente en términos de absorción, es sensible a temperaturas cuando son muy, muy altas o cuando son muy, muy bajas, pero en general no. Digamos que las fibras de hecho están tendidas por debajo del océano y algunos van por encima de, como se puede ver por ahí, ¿no? Por encima de Alaska y bordeando pues el mar de Barents
mar siberiano. O sea, el frío no afecta a las fibras como tal, pero sí puede afectar a todos los demás componentes electrónicos que le dan soporte. Con respecto a los fotodetectores, pues hay diferentes, por ejemplo, hay células de galio indioarsénico y de galio arsénico. Depende mucho el material utilizado de la rapidez, o sea, del uso que le vayamos a dar. Los hay con menos ruido y más sensibles, los hay con más ruido y menos sensibles, hay toda una rama que se dedica al estudio precisamente de ese tipo de materiales fotosensibles, su respuesta y su combinación en fotodiodos de avalancha, en fotodiodos directos, en fin, diferentes sistemas y también de amplificación de la señal eléctrica sin incrementar el ruido una vez que la recibe el fotodiodo. Entonces, depende. Galio arsénico, por ejemplo, indio galio arsénico es un material muy habitual en este tipo Muy de bien. sistemas. Hay una pregunta aquí de Carlos Escribano, pero la voy a dejar porque es más política que científica y te la dejaré para que te explayes al final. Quería hacerte otra respecto, que has hablado que la codificación es ahora mismo en ceros y unos, es la codificación que tenemos, pero ¿qué influencia puede tener la computación cuántica para mejorar transmisión o mejorar la codificación? ¿Se espera una conexión entre fibras ópticas, comunicación y la computación cuántica? Sí, sin duda. Digamos que hay dos patas diferentes, ¿no? Por un lado se puede hablar de computación óptica, por un lado, y la integración de las fibras ópticas para eliminar cuellos de botella en sistemas de computación no cuánticos tradicionales, lo cual requiere de una comunicación muy, muy rápida y muy eficiente entre los sistemas ópticos y los electrónicos. Ahora mismo el cuello de botella vuelve a estar en la electrónica, por un tiempo estuvo en la fibra. En general, la óptica es mucho más rápida, pero claro, las señales ópticas luego hay que decodificarlas y hay que tratarlas. Entonces, se está trabajando en elementos de un ordenador que, desde el punto de vista clásico, ¿no? Operadores que permitan realizar las mismas operaciones lógicas que realizamos con una señal eléctrica en una señal óptica, de tal manera que todo pueda ir mucho más rápido. No es fácil encontrar formas o soluciones ingenieriles que nos permitan realizar las mismas operaciones con una señal en dominio óptico que podemos tener en el dominio eléctrico. Luego, con respecto a ordenadores cuánticos, ahí la fibra óptica de nuevo es tremendamente necesaria, porque es encontrar la forma de transmitir pues, esos estados cuánticos, ¿no? Esos estados cuánticos codificados en fotones de un lado a otro, pues por el momento solamente se puede hacer a distancias largas con fibras. Sí, son dos revoluciones paralelas y complementarias que probablemente pues, nos acaben dando alegrías en el futuro. De todas maneras, sin mucha prisa, porque ahí siempre yo creo que son precisamente los grandes investigadores en estos temas los que siempre nos están diciendo que no seamos impacientes, que hay muchísimo trabajo por hacer, muy importante, y que por el camino va a dar lugar a resultados interesantísimos, pero que efectivamente... Falta todavía. Sí, falta todavía. Muy bien. Tenemos una pregunta de Carmen, que nos dice, Carmen Navarro Ramírez, que dice: soy profesora de Física y Tecnología en secundaria, y que te agradecería si pudieras indicar si dentro de este campo de las comunicaciones y la óptica el CSIC tiene materiales para el desarrollo de proyectos de esta temática en centros de secundaria. Yo sé que óptica hacéis mucha difusión y mucha divulgación, y probablemente tenéis cosas preparadas. Pues yo le diría que directamente que me escriba a mí, y también que nos escriba a divulga.io@csic.es, y con muchísimo gusto pues atenderemos y buscaremos una forma de hacerlo. Por lo pronto tenemos un trabajo orientado que realizó una publicación también de la colección... Un segundito. Voy a mirar, que lo tengo aquí. Voy a decir de qué colección es. Un momento. Sí, yo mientras Juan Diego mira, decirle a Carmen también, bueno, y a quien nos estéis viendo, que en la página de la Delegación de Madrid, que ahora os pondrán la dirección en el chat. En la colección de divulgación de la editorial CSIC, hace 2 años se publicó como resultado del trabajo intenso de nuestro departamento nuestro capítulo estudiantil, ¿no? El IOSA Student Chapter del Instituto de Óptica, pues hizo un trabajo estupendo
recopilando un material didáctico y descripciones de experimentos orientados precisamente a secundaria, que se titula de forma genérica Descubriendo la luz y que incluye varios experimentos orientados directamente a comunicación. Y nosotros pues todos los años hacemos, y lo volveremos a hacer cuando la COVID lo permita, pues hacemos visitas a institutos y hacemos talleres de este tipo. Y además también todos los años el Instituto de Óptica otorga un premio a escuelas de primaria y secundaria, a proyectos precisamente didácticos relacionados con la luz y con la óptica, que son los premios Fotón, y que la convocatoria de este año estará a punto de salir, se falla en mayo. Para todas estas cosas y para... Bueno, de hecho, en paralelo con este libro, Descubriendo la luz, nuestro instituto organizó también, hace 2 años, la última vez que se pudo, pues cursos presenciales para profesores de secundaria que quisieran apuntarse y aprender un poco pues cómo hacer experimentos sencillos y cómo transmitir estos conocimientos de la forma más eficaz posible, ¿no? O más eficiente posible para estudiantes. Entonces, sí, desde luego se ponga en contacto con nosotros y con muchísimo gusto lo orientaremos. Muchas gracias, Juan Diego. Sí, yo estaba comentando que también si entra en la página web de la delegación, que ahora van a poner el enlace en el chat, ahí también hay una parte de divulgación donde se puede entrar en las páginas a su vez de divulgación de los institutos y tenéis toda la información también de cursos de profesorado de secundaria que se dan en colaboración con la Comunidad de Madrid. Entonces también escribirnos si entráis en la página de la delegación al correo de información que hay un formulario de información y nos ponemos en contacto con vosotros con lo que nos preguntéis o os redirigimos a los institutos correspondientes de Madrid que puedan colaborar con vosotros en montar cosas, ¿vale? Me dicen que ya está publicado el enlace a la página web y la dirección que ha dicho Juan Diego, que si no me equivoco era divulga.io@csic. @csic.es. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al final, pero yo tenía la pregunta tonta del día para haceros, que es cuando nos dicen, pues se ha lanzado una sonda a Marte, o se ha lanzado, en fin, o el Hubble está transmitiendo imágenes espectaculares, que esas sí que deben pesar de verdad en bits, y llegan a la Tierra y se reconstruyen. Bueno, ¿y por qué aquí nos falla tanto la Wi-Fi? Somos capaces de traer cosas imágenes desde Marte, información, un montón de datos, y aquí tenemos que andar con el cable todavía. ¿Qué tipo de transmisión se hace desde Marte o desde el espacio? Porque ahí no viene fibra. No, ahí no viene fibra. No, ahí se utiliza evidentemente radiación electromagnética directamente transmitida por el vacío. Tarda mucho y la capacidad es muy baja. Se va muy despacito. El problema, lo bueno es que se va reuniendo pues poco a poco, bit a bit, hasta que se reconstruye toda la imagen. Evidentemente no se ven en tiempo real, ni desde allí desde allí no pueden ver Netflix en streaming, eso seguro. Pues bueno, no, porque me recordaba esto, Juan Diego, ahora que hablabas de las imágenes y de que se reconstruyen, el tema de la imagen del agujero negro, que ya ha hecho 1 año o 2 años casi va a hacer, ¿no? Que se publicó y que ahí se reconstruyó con un telescopio del tamaño de la Tierra, ¿no? Usando varios telescopios. Era un radiotelescopio formado por una red de telescopios. Claro, yo animo a nuestra audiencia que busque simplemente primera imagen de agujero negro que no lo haya visto, porque es una imagen espectacular y es espectacular cómo se ha conseguido, además de la imagen. Sí, el tema del wifi de todas maneras es delicado porque ahora al principio todo era mucho más fácil porque había a lo mejor 1 o 2 por edificio. Ahora hay 1 o 2 canales de wifi por casa, o por hogar. Y claro, la interferencia es tremenda. La disputa ahí por el espacio de las ondas, entonces hay mucho ruido y es muy habitual que la red sea inestable, pero bueno, algunos de nosotros estamos conectados por wifi y esto ha funcionado hoy. Sí. Muy bien, pues yo por mi parte agradecerte mucho, ya digo que me ha parecido fascinante pasear por la historia de la ciencia, es estupendo porque se ve cómo el ser humano es capaz de hacer cosas
tan potentes y tan interesantes, y agradecerte tu presencia aquí, y al museo y a Emilio, a quien le doy la palabra, pues también muchas gracias, y animaros a que os conectéis en la siguiente charla dentro de un mes. Emilio, gracias. Hola Marina, he puesto muchas gracias a ti y nada, les quisiera dar finalmente las gracias a todos aquellos que nos han acompañado en esta mañana de domingo y en especial, claro, nuestro agradecimiento a Juan Diego por acercarnos a estas cuestiones tan interesantes y actuales de una forma tan accesible. Se me ocurría, según la presentación, que algunos de los instrumentos que has puesto son algunos de los que se pueden ver en el museo, precisamente. Entonces, bueno, también a los asistentes a esta charla virtual les quería animar a que se acerquen al Museo Nacional de Ciencia para ver algunos de los instrumentos científicos que se han incluido también en la charla de Juan Diego, perdón. Y nada, y ya lo último, como indicaba Marina, simplemente les quería animar a que se conecten en un mes a la charla que tendrá lugar el segundo domingo del mes de febrero y bueno, esta charla será puesto con la participación de Maximina Romero, quien impartirá la charla Lo que tu ojo no ve. Y nada, de nuevo muchas gracias y hasta la próxima.